Hola, buenas noches. Estamos en el espacio reflexionando juntos, justamente en el Día del Amigo, 20 de julio. Y no queremos ser hipócritas con Víctor, pero un día vamos a conversar sobre la amistad y reflexionar sobre eso. Pero en este momento la idea es un poco continuando con el último programa, el último espacio, en la cual hablamos si la técnica y la ciencia, el avance, produce mayor bienestar para la sociedad. Este es el espacio de reflexionando juntos, que tiene que ver con la aptitud humana que tenemos para repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Eso nos da la posibilidad de tener cada vez una mirada más abarcativa de la realidad en la cual estamos inmersos y poder observar y observarnos a nosotros mismos para ver cómo nos insertamos, cómo podemos trabajar sobre nosotros y sobre esa sociedad para tener un mayor bienestar para todos, cada uno dentro de sus posibilidades. Y en el programa anterior hubo muchas bajadas y hubo varios emergentes. Y la gente, sobre todo un señor Carlos Cerruti, que me pareció un gran aporte que hizo, que la técnica permitía un mayor, digamos, avance, y esta persona es aparentemente ingeniero, es profe de la Facultad de Ingeniería, y la idea de él habló de la buena generación. Entonces digamos, la consecuencia directa era si la ganancia o la utilidad que producía esta mayor técnica era justo y se distribuía equitativamente y producía un bienestar para todos nosotros. Y fue un tema que estuvo dando vuelta, pero lo hicimos explícito y lo sacamos de lo subyacente y lo hablamos y lo vamos a trabajar hoy. Si la utilidad de la ganancia que se produce socialmente hablando es injusta, o si lo injusto es la distribución de esa riqueza. Si hay o no que producir ganancia o riqueza o utilidad, o lo que importante y el cual la cuestión es cómo se distribuye esta utilidad. Víctor, ¿vamos a comenzar? ¿Empezamos? Sí, comenzamos y lógicamente decimos siempre que tomar conciencia también implica una toma de posición, más allá que dejamos muchas incógnitas porque uno no abarca todos los temas en la profundidad, sino que más bien es importante dejarnos interrogantes para que ustedes respondan y nos ayuden incluso a profundizar los conocimientos. En el tema de la economía política, porque eso se trata, más allá que el otro programa era un poco esa compulsa entre lo que era desarrollo social y desarrollo tecnológico. Ese parangón, si había un signo de igualdad o si no, o si en cierto sentido eran opuestos, o quizás uno de los dos iba en contra del otro. Bueno, surgieron muchas incógnitas. Por eso entramos a cómo se conforman las sociedades y sobre todo desde el plano de la economía política. Y eso hay que entrar directamente en economía. Uno sabe que los clásicos ya hablaban de la riqueza de las naciones. Adam Smith, justamente un poco el fundador del liberalismo, pero en última instancia lo que es el plano central para iniciar lo que es teóricamente la interpretación de lo que es el sistema capitalista, el modo de producción capitalista. Esto hay que tener muy en cuenta, modo de producción, que implica en cierta medida darnos ciertas características y categorizar lo que son muchos aspectos. Yo sé que nuestro oyente habló el tema de lo que es esa acumulación del capital, por un lado. Si el desarrollo tecnológico, hablando del programa anterior, iba produciendo nuevos actores, nuevas categorías, ya no eran los obreros, ya no era el proletariado, ya no eran las clases sociales que están bien diferenciadas desde el origen, desde Adam Smith y digo también David Ricardo, que fue en cierta medida el otro amanuense que dio también bases teóricas para interpretar cómo se podía vivir con bienestar en la sociedad, porque en definitiva el capitalismo en su inicio planteaba el bienestar.
Después, lógicamente, los movimientos, las luchas de poder mostraron actores que se fueron diferenciando, incluso hasta ponerlos en situaciones contrapuestas, lo que era el dueño del capital y lo que era el trabajador o el obrero que trabajaba para él. En este sentido, nuestro oyente está hablando que en estos tiempos están los emprendedores. Se ha cambiado la categoría del obrero tradicional. Ya son trabajadores intelectuales que han desarrollado sus propias iniciativas y supuestamente el plano tecnológico le permitirá a muchos forjar sus propios emprendimientos o sus propias empresas, conseguir su capital y hacer un desarrollo que sería muy distinto a lo que se venía actualmente viviendo en el capitalismo. Uno quiere crear... Pero te voy a recordar que él hablaba fundamentalmente que el trabajador es otra categoría ahora, que tiene que ver con casi científicos. Exacto, eso mismo. A eso me refiero. Intelectual que el proletario va a ser mucho más intelectual que un trabajo manufacturero. Pero incluso que cambiaba de posición social, ya Así se lo es. veía como el capitalista. Yo debo recordar, y ubicándonos actualmente, no recuerdo el sitio que se desarrolla en China, el nombre, que es Seichun, algo parecido así, pero Silicon Valley, que justamente el centro donde está toda la intelectualidad del gran desarrollo tecnológico, hablando de esto, de la realidad virtual, o sea, si decimos de Internet, y todas las herramientas que se producen. El Centro Tecnológico de Estados Unidos. Claro, que está ahí entre San Francisco y Oakland, que son ciudades de California, en un valle muy hermoso donde hay casi 80.000 vidas que están trabajando ahí. La mayoría, fíjense usted, Sí, que es Microsoft, claro, pero son todos empresas. estudiantes universitarios que no se han recibido. Hombres rebeldes, uno siempre encuentra los rebeldes, como fue Einstein también, que peleó tanto para desarrollar sus bases científicas en física, y yo sé que tuvo alguien que lo guió, alguien que fue mecenas de él, que le insistió, bueno, te voy a preparar en esto, pero tenés que saber ciencias biológicas, tenés que saber algo de literatura, no podés despreciar otras ciencias que no son tan duras. Él se oponía a todo eso. Por eso digo que en los siglos también han aparecido otros genios, podemos decir, hay muchos, no sé si al nivel de Einstein, pero podemos decir que hubo extraordinarios. Sí, pero Bill Gates, Steve Jobs, no están recibidos. Exactamente. Personas que el chico han que hizo Facebook tampoco está recibido. Tampoco Zuckerberg, Zuckerberg no está recibido. Y hay tantos. Y yo escuchaba el otro día un periodista muy importante, hacer este paréntesis, Andrés Oppenheimer, que es argentino, tucumano el hombre, pero que está en Estados Unidos hace muchos años, y él decía, ¿por qué el desarrollo de la juventud latinoamericana no es parejo con los de los países del norte, digamos, de otro aspecto más bien anglosajón? Y él decía, claro, ¿cuáles son los líderes, los héroes al sur, digamos, de lo que es el Ecuador? Y fundamentalmente los futbolistas. Tenés un Maradona, un Messi. En el norte no, tenés Bill Gates, tenés Steve Jobs, tenés Zuckerberg. Por eso el desarrollo científico y tecnológico en muchos cerebros se da más en el norte que en el sur. Fíjate, Es un dato Víctor, interesante. Fíjate, Víctor, que te voy a decir algo más concreto del tema de la gente recibida. Sí. Tanto Chomsky como Bauman sí. decían que todos los librepensadores que hacen el verdadero cambio, digamos, de la técnica o del avance científico, no están en los centros de estudio. No. Porque en los centros de estudio, digamos, políticamente aceptados por la generalidad, van a ser avances, pero basados en los paradigmas que los científicos de esos lugares, que es donde se desarrollan, acuerdan. Entonces no le permiten salirse de los paradigmas. Entonces, para ser un libre pensador y que haya un rompimiento realmente estructural de la ciencia, tiene que estar por afuera de los centros políticamente aceptados. Te comento esto porque lo planteó Chomsky y Bauman. Estoy de acuerdo en parte. Justamente es un lindo meollo, porque en cierta medida nos conduce a nuestro oyente en el sentido de decir, bueno, desarrollamos como una especie de nueva casta que va a dominar lo que es un capitalismo tal más desarrollado y que supuestamente, en lo que piensa él, podría ser la gran solución, que el gran desarrollo tecnológico después, bueno, derrame en cierta forma al conjunto de la sociedad, que es la fórmula antiquísima, antigua, y que incluso en Latinoamérica la hemos visto en todos los países. Nosotros decimos Argentina porque vivimos la época del menemismo, el famosa lucha de derrame. Lo vivimos ahora con Mauricio Macri. El neoliberalismo o liberalismo, con otros dotes clásicos, siempre ha planteado eso. Si esperen,
los sectores más postergados van a tener después parte de la torta y nunca llega realmente. Doy un dato así para entre paréntesis. El Papa dice, el 1%. el Papa dice una cosa muy interesante. Dice, para que la copa se derrame, hacen todo lo posible para que la copa sea cada vez más grande, para que nunca se derrame. Lo plantea el Papa Sí, ese, sí. ¿eh? Y doy un dato concreto. El 1% de la población mundial, estamos hablando de 75 millones de habitantes, tiene el 80% de la riqueza mundial. Así es. Impresionante. Estamos hablando, y yo digo por la suma toda, estamos cerca de los 100 billones de dólares, es decir, millones de millones de millones. Por Norteamérica se dice 1.000 millones de dólares, son millones de millones. Aquí estoy haciendo billones. Exactamente. O sea, hay una cifra que se... Para nosotros un billón es un millón de un millón. Claro. Y para los yanquis, un billón es Claro. 1.000 millones. Yo Eso diría, es un billón. claro, si quiero un dato más concreto, son casi 200 veces el Producto Bruto Interno Argentino. 200 veces, fíjense más o menos. Casi todos los países desarrollados del mundo, en definitiva. Pero bueno, para volver hacia atrás en esto del capitalismo, uno ve que está enraizado lo que es el modo de producción capitalista, está el capitalista, y está algo que vos bien dijiste en estos debates que se van dando en Facebook, un dato fundamental. El capitalismo se ha ido regenerando a sí mismo o ha ido reinventando. Ha encontrado aquello que es la diversificación. No solo el capital fijo, que tiene su rentabilidad por un lado, que tiene el capital que corresponde que sería más bien la teoría del valor, lo que corresponde al pago del obrero o del proletario, sino que está la plusvalía, el famoso plusvalor. Una cifra que siempre se dice, bueno, Eso es un trabajo que hizo Marx Carlos Marx sobre la plusvalía. Claro, y que David Ricardo un poco, en cierta medida... Que es perdón, digo técnicamente lo que es la diferencia entre el valor que produce el proletario, el trabajador, Exacto. sobre un bien determinado, el plusvalor que no se le retribuye al obrero. Exactamente. Es la y que no es la rentabilidad, no que supera no es la parte de rentabilidad que le correspondería para volver a reinvertir el capital, sino que es un plusvalor, algo que sobra más, que lo puede utilizar en lo que él quiera, que es o vivir bien, un privilegio, o tal vez desarrollar otras empresas. Y queda desarrollar en la década del 70 hacia el 80 el famoso capital financiero. Ahí empieza el gran fantasma que tenemos ahora, y para ser rápidos, que fue la gran crisis del 2008, la famosa burbuja en los temas sobre todo inmobiliarios. Se infló tanto el valor de muchas propiedades, tan ficticio, con esos créditos volátiles que después no se pudieron pagar. Y muchos fondos de inversiones, que era esto del capital financiero, sobre todo en Norteamérica, directamente se derrumbaron, que era capital, dinero que habían ahorrado sobre todo los jubilados. Víctor, te voy a hablar de algo de hoy, de ahora, sí, de ayer, de Macri, de Macri, sí, con respecto al capital financiero. Sí. Viene el capital extranjero financiero, trae dólares, exacto, invierte, generalmente los vende, los dólares, invierte en LEVAC, que es tal vez sea demasiado técnico, pero es real. Son títulos, son bonos, así. Unos bonos, y después los vende, entonces el LEVAC aumenta mucho más que el dólar. Vende los LEVAC, vuelve a comprar los dólares que tenía y se lleva muchos más dólares. Y eso no paga ninguna impuesto, porque antes teóricamente estaba grabado con impuesto. Y ayer Macri sacó una... No estoy contra Macri, estoy hablando de una cosa económica, un hecho concreto, le sacó los impuestos. Entonces, esa reta financiera no paga un centavo de impuesto en Argentina. Yo te voy a dar lo comento de hoy esto, ¿eh? Sí. La tasa de interés está al 26,6%, como lo puso el Banco Central, y justamente los que traen dólares de afuera no es que reinvierten en producción, los traducen en pesos. Después la aumentan al 26,6%, que las LEVAC justamente tienen ese interés. Fíjense, el interés a nivel internacional está a la máxima, el 1,25% a nivel internacional del dólar. Aquí está el 26,6%. Después al mes, porque pueden traducirla, cambiarla, tienen eso todas... es lo que dije, Víctor. Claro, sí, yo para darle los datos que son alevosos. No, pero eso es lo que pasó hoy, y no pagan impuestos. No pagan impuestos, es tremendo. Bueno, pero vamos a la distribución de riqueza, porque entonces, si no, volvamos. Este famoso capital financiero es el que ha provocado también las mismas reglas de juego en el sentido de enriquecer a ese viejo capitalismo. Y no es que esta tecnología los ayude. Vos diste un dato concreto, es decir, bueno, hay ciertas posturas de intelectuales que tienen su vía libre. Yo te digo que Silicon Valley, y tengo datos concretos, lo hemos estudiado mucho,
justamente Bill Gates, Steve Jobs también hasta estuvo en vida, lo introdujo en este sitio. Los intelectuales que están desarrollados ahí tienen esa libertad de producir lo que ellos van deseando. Hay una especie de horizontabilidad en lo que es sus desarrollos, sus decisiones, pero después los proyectos lo manejan desde arriba. Esto se vende todo, se vende a la NASA, se vende a la gran industria farmacéutica, a la gran industria armamentista, y de ahí en más pagan más a los proyectos que les conviene a ellos. Es decir, también esos muchachos le han encontrado la vuelta y los están esclavizando. Incluso se habla, y esto está muy concreto, he tenido datos, porque yo veo mucho la CNN, y son datos de ellos, no es que vienen de la Argentina, sino que justamente el sector demócrata que habla justamente, hay un artículo de Silicon Valley, que hay muchos casos de depresiones en la forma de vida de los chicos. No es como antes, como era en Seattle, que tenía Bill Gates, tiene sus grandes parques donde justamente sus intelectuales trabajaban con más libertad, pero con un proyecto que era Bill Gates de Microsoft. Aquí también, pero existe un control mucho más estricto. Y mucho más le digo en ese sitio en China, que le ha hecho la contraparte, que también China podemos decir que es un estado popular, democrático, el sello democrático no tiene nada democrático, seamos claros, es la casta del Partido Comunista Chino que maneja todo como si fuera el gran capital, es el gran explotador, digamos. No son, digamos, los capitalistas individuales, sino que el gran Estado tiene su centro también de desarrollo. Y han superado a los norteamericanos, fíjense en esto, un gran proyecto. Han hecho satélites que se manejan con física cuántica. Es decir, los códigos secretos, cuando el espionaje, porque también el otro aspecto del capitalismo es el espionaje, no solo el capital financiero, cuando quieren entrar para robarles su adelanto científico no pueden. Porque las claves no las pueden encontrar porque por física cuántica cambian permanentemente, no pueden entrar al satélite. Es algo que saben los chinos. ¿Qué quiero decir? Que la tecnología ya está siendo controlada lamentablemente por los amos del mundo, por el gendarme que tenemos todavía, que es Estados Unidos, que es el más poderoso, pero también están los otros dos monstruos grandotes, que es China como es Rusia. Y por más que tengan el sello, uno es socialista, socialismo real o república democrática, son tan capitalistas como Estados Unidos. Y a eso marchan todos en el mismo camino a la robótica. Por eso le insisto, haciéndola muy corto todo esto, las reglas del capital, el modo de producción capitalista sí igual, con lo diversificado, capital financiero, tecnología de punta, inteligencia artificial, incluso hasta controlar la robótica, una manera de controlar individuos. Habría que ver textos, yo diría, de principios del siglo XX, tanto como H.G. Wells, el gran historiador, como Aldous Huxley, que habla también Un Mundo Feliz. Hay otros más que ahora no me aparecen, pero son grandes gente que escribió mucho también de ciencia ficción. Cuidado con esto de la robótica, incluso Stephen Hawking mismo está hablando de lo difícil que es avanzar en la inteligencia artificial y no caer en ese vacío que puede dar un retroceso en la sociedad, donde puede haber dominio de algunos poderosos frente a las grandes mayorías. Stephen Hawking, el gran científico de estos tiempos, tema para desarrollar, ¿no? Bueno, yo lo que quiero volver un poco al origen y al hueso, a la médula. Yo la pregunta que me hago, si generar riqueza es malo, si generar utilidad es malo, o lo jodido es cómo se distribuye esta riqueza. Sí. Yo voy al origen del capitalismo, de cualquier sociedad. Bien. ¿Cómo se distribuía la riqueza? La riqueza se podía distribuir en base a la producción que el ser humano producía, o sea, repitiendo la palabra, ¿no? O sea, si yo produzco 10 escarbadientes o 10 viromes o 10 computadoras, yo ganaba en base a lo que las 10 computadoras. Después otro fue una mezcla en la cual se retribuía al capital necesario para esa producción. Es decir, si yo tenía que producir 10 computadoras o 10 lápices, necesitaba un capital que aporte el material necesario para yo poder adquirir la materia prima para poder producir. Después, hoy otro principio que es el orden social que necesitaba producir, que haya un Estado que me cuide, policías que me cuiden y los medios necesarios para que mis empleados tengan salud,
haya una policía o sea la intervención del Estado. Después hay otra forma en la cual la gente recibía la utilidad no en función a todo esto, sino en función a la necesidad de cada uno, como eran las sociedades socialistas en origen, en criterio. Sí, sí. Por ejemplo, la sociedad más, digamos, común o la más, digamos, paradigmática de esto eran los kibutzim y los moshav en Israel en sus orígenes, en cual la gente no tenía propiedad privada y todos trabajaban a la par, pero cada uno recibía su retribución en base a lo que necesitaba. Yo necesitaba una camisa, sacaba una camisa. ¿Para qué voy a sacar dos camisas y con una camisa es suficiente? Sacaba un plato de comida porque eso es lo que comía. Pero tampoco funcionó. Perdón que te puedo hacer una... Dale, dale. Me parece que en sociedades cuando son más pequeñas siempre se produce lo mismo, el control. Te digo, una sociedad grande como China, por eso cayó la banda de los 7, tuvieron que liquidarlo, no, aquí vamos para otro lado. Pero justamente por eso, porque aparentemente el hombre, el ser humano, tiene una actitud innata de egoísmo que es muy difícil. Pasó en Cuba lo mismo, lo que estás planteando. Sí, con el grupo de Fidel y los otros. Entonces, acá el tema, es decir, acá hay dos principios que son concretos y van a entender la gente que maneja un poquito del idioma. Una cosa son las sociedades anónimas, Sí. en la cual la retribución está en base al capital aportado, del dividendo. Sí. Yo tengo 100 pesos, otro tiene 10 pesos, yo voy a recibir 10 veces más de lo que recibe el otro que tiene 10 pesos. Después están las cooperativas. Claro. Las cooperativas, que yo puedo tener 1000 o 10 pesos de capital de la cooperativa y tengo el mismo derecho, tanto en votación de decisión como en la retribución del dividendo, por persona y no por capital. Y después están las mutuales, que la Claro. mutual es en base a la necesidad que tiene cada individuo que compone esa mutual, más allá que tenga o no un peso o 10 pesos o 100 pesos. Esto en principio fue así. Por eso las mutuales son tan interesantes para estudiar. Pero como sociedad, como, digamos, piedra angulares, han fracasado. Claro. Bueno, pero arriba tiene el modo de producción que los ahoga. Ese es el tema. Y además, el tema es dónde estamos insertos, en qué tipo de sociedad está inserto. Y acá es lo que no tenemos anteojeras y aparentemente hay una no salida. Pero por otro lado, sabemos que el gran mal de la sociedad capitalista es que cada vez hay menos ricos, mucho más ricos, porque la riqueza se va aglutinando. Y hay cada vez más pobres, mucho más pobres. O sea, la pirámide se va, digamos, de alguna manera, con una cúpula muy chica en la cual el capital total del mundo está en manos de 1000 familias, 800 familias. Dice menos, de 50 familias están... de toda la familia del mundo está manejado por muy poca gente. Y hay 6.000, 7.000 millones de personas y 1000 personas, o sea, 1000 voluntades o 1000 familias manejan a 6 o 7 millones de personas. 7.000 millones de personas, perdón. Claro, exacto, sí. 7.000 millones de personas. Entonces, cuidado con esto. Por eso yo al principio traté de explicar que para que haya un nuevo orden mundial, para llamarlo de algún, o desorden mundial, tiene que haber realmente libres pensadores que se animen a salir del Samuelson, digamos, hablando de economía, Samuelson, sí. o de todos los grandes autores o grandes estudiosos, porque ellos siguen elaborando en base a paradigmas que tienen metido casi como una doctrina y no tienen forma de salir de esas anteojeras que le pusieron. Porque tienen intereses también en juego. Al Por margen Cruz no de- las tiene. Claro, pero aparte de los intereses, no conocen otra forma de Claro. pensar. Están atados a esos principios. Por eso cuando el Estados Unidos, el Chomsky o el polaco Bauman hablaban de que tienen que salir de las universidades, tienen que ser
gente ajena que pueda pensar diferente, es porque no tiene esas anteojeras. Ahora, ¿es posible esto? El orden institucional, el orden políticamente correcto y aceptado por estos grandes monstruos de Harvard, Claro, de Stanford, de Berkeley, de todas estas universidades, van a permitir que haya otras personas que se animen a pensar diferente. Y esta es el gran kit de la cuestión, por lo menos para mí. Yo no creo que sea posible si no hay un rompimiento de nivel, digamos, muy fuerte, muy traumático, para que puedan salir otras formas de pensar. frente al establishment, porque ahí es el gran establishment. Totalmente. Perdona, ahí digamos, Trump no lo queremos, sabemos que por ahí no sabemos para dónde dispara, pero es una punta del iceberg, así que, como para decir, che, algo se puede, mirá este loco, mirá lo que inventó el tema de las redes y llegó a presidente, mirá, siendo un heterodoxo total, hasta atacando su propio partido, no sé hasta cuándo, ¿viste? Es que yo creo que te toma una punta para decir, che, pero algo se va a poder quizás. es que vos creés que él no pertenece al Stalin, yo creo que pertenece No, al no, sí, Stalin. pero está en este Díscolo, que No, por ahí... no. Díscolo es una cosa, pero él siempre... Heterodoxo. Claro, pero él siempre quiere ganar él. Sí, sí, sí. No, él es, para mí es un especial, digamos, exponente del gran establishment. capitalista, claro. Claro, Tipo o sea, serio. no creo que salga de ahí. Tampoco como saca a Putin, estoy hablando de Putin Claro. lo mismo. O Putin como también. el francés nuevo que hay ahora Claro, de la derecha, exacto. el periodista. Macron. Macron. Claro. Es decir, no, o Netanyahu en Israel. Exacto, Es decir, claro. no creo que ninguno de los grandes políticos o de los políticos que están a nivel mundial puedan salir de esto porque para ellos no tienen pensamiento lateral. Sí, Es decir, eso. no pueden salir de los paradigmas que tienen incorporado dentro. Claro. Hay que animarse a romper toda tu vida anterior para decir, puedo pensar diferente. Claro. Por eso no creo que haya salida a nivel con estas políticas, con estos políticos que tenemos, por más que tengan buena fe. Claro. Es decir, yo no creo que Macri sea una mala persona, realmente no lo creo, No. no lo creo. Pero sí creo que para él el orden, digamos, establecido, tiene que haber gente rica y pobre. Claro. Y es lógico que el capital para él, capital financiero, tenga una retribución mayor, porque para él lo importante es el capital financiero Claro. que permite la producción. Es más, hubo un reportaje unos tiempos atrás, no era presidente ni siquiera jefe de gobierno de Buenos Aires, decía que el salario era un costo. Exactamente. Eso es bien claro. Exactamente. Costo, hacían los numeritos, esto lo hacemos en modo de producción nosotros, bueno, en la teoría del valor, bueno, para él un costo. Pero por eso la salud pública, para él, cuando vino Frigerio a hablar con la FEIN, yo no estoy a favor de la FEIN, No, pero no, él no. planteó que gastamos mucho en salud Sí. pública en Rosario, para él es una realidad. Porque el número, si él hace el análisis de costos, Sí. la salud pública no da ningún beneficio a nivel económico Claro. y produce mucho gasto. Claro, tiene muchos empleados. ¿cómo puede ser? Entonces para él es normal, y cuando le dicen no, estás loco vos, no puede entender Claro, que hay otra forma de vivir, que hay otra necesidad. exacto. Bueno, volviendo al tema entonces de la utilidad, si el problema es de generación o de distribución, el secreto es encontrar otra manera de distribución. Hay una teoría que se elaboró en un grupo de intelectuales económicos que decía que tiene que haber tres partes de la riqueza. ¿Cómo se distribuye? Claro. Una tercera parte para el Estado, que provea la salud pública, que provea la policía, que provea. Una tercera parte que era para el propietario de los medios de producción, no para el capital financiero, No. para el propietario de los medios de producción, y una tercera parte para el trabajador. Te digo, es el famoso fondo contracíclico. Aquí se aplicó, Jorge Obey, digamos claro, está bien, otras características, pero se puede avanzar, que se va acumulando una cierta cantidad de capital para el tema social, ¿sí? Para reparar los que necesitan, para ver, bueno, diferentes problemáticas de la Pero sociedad. vos acordate que Obey venía de un movimiento Claro, montonero. sí. Vos acordate de Sí, eso. sí, por eso digo que él quizá la venía medio- de una línea Claro. izquierdista bastante Sí, sí. zurdo, Sí, sí. o derechoso, pero era bastante socialista. Claro. Obey. Lo que pasa que después, bueno,
Sí, sí, entró los en poderes, los muchachos, viste, te empieza a tironear. Exacto, entró en otro juego, pero Obey Sí, venía sí. de una línea de pensamiento diferente, Sí, 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 lo conozco. Jorge Obey. Perfecto. Bueno, Víctor, estamos más o menos en el tiempo, no Dejamos sé, muchas preguntas, creo, ¿vos, y vos querés seguir algo más? no, en general está bien lo que vos planteás, creo que es una de las bases como para decir, bueno, encontramos otro aspecto que se puede desarrollar. La otra vez dijimos el tema de la robótica, incluso que sirva aplicándole impuestos en el sentido para favorecer que el trabajo realmente que se va perdiendo sea respaldado con ciertos dineros, incluso para formar técnicamente a las personas, ayudarlos con esos fondos, un fondo contracíclico también en ese sentido. Porque contracíclico, ¿por qué decimos? Porque hay crisis periódica que es el capitalismo tradicional. Ahora ya eso se ha superado. Es distinto. Estamos en crisis permanente, señores. Claro, pero Estamos en la vos burbuja. fíjate que vos... Es decir, un fondo de reserva, digamos. Claro, pero vos planteás, fíjate vos cómo uno tiene metido el sistema en la cabeza. Sí, sí, un poco de... Vos lo estás planteando que tiene que adiestrarse a nuevas técnicas. Y yo lo que planteo realmente es que el hombre tiene que tener más tiempo libre. No Bueno, prepararse para nada. O sea, estoy de usar acuerdo. el tiempo Sí, sí, libre sí. para ser creativo, para Sí. tener diversión, para Para tener ayudar a otro o- que o- socialmente, el que está Exacto. incapacitado, a los niños, a los que abuelos. para vivir mejor Claro. sin trabajar. Integrándose todo. Porque el trabajo, acuérdense que era un tormento. Sí, es decir, la menos definición capital. etimológica de palabra trabajo En la Biblia también. es el figura como un tormento, Sí. no figura como un placer. Entonces cuidado Un con castigo. esto. Era un castigo. Entonces cuidado con esto, porque no podemos salir de la historia que debemos ganar el pan con el sol de nuestra frente. Claro. Porque si las máquinas pueden trabajar para nosotros, pero no nos animamos a tener tiempo libre y a decir, podemos gozar sin trabajar. Pues es como que el placer nos asusta mucho. Bueno, Víctor, ¿estamos Ahí finalizando? estamos. ¿Está bien? Listo. Bueno, la gente, que tengan un lindo día del amigo, Sí. aunque no seamos amigos, pero bueno, nos conocemos o nos conocen o nos contactan, Hay un que, vínculo, que sí. tengan un lindo día y cualquier cosa se comunican con nosotros a través de Facebook o si no por mail privado o a jgerman@fivertel.com.ar. Hasta el próximo programa y A la muchas próxima. gracias.